todas, a todos, a todos, gracias por estar aquí. Iniciamos esta mesa urgente, pensamos, de Emilia Pérez y Joanne Sacredou para hablarlo desde la academia. Yo quiero agradecer a los colegas que suspendieron todo para hablar de esta situación, de esta condición, de esta película, aquí frente a ustedes desde la academia. También quiero agradecer a Melanie Fierro, que nos va a hacer el favor de moderar esta mesa, y de manera especial quiero agradecer a todo el equipo del CIDU, del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, toda su profesionalismo para que pudiéramos estar aquí en términos de logística, en términos administrativos. Por supuesto, muchas gracias a la Facultad de Farmacia por prestarnos su auditorio. Cedo el micrófono a Melanie Fierro. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, me presento tantito, soy Melanie Fierro, soy editora, escritora y gestora cultural desde hace muchísimos años y también formo parte de la red de familias trans de todo México. Me encanta estar en esta mesa discutiendo sobre un tema que es apasionante. Bueno, en primer lugar voy a presentar a Julieta Espinosa. Ella es profesora e investigadora en la UAM desde hace más de 15 años. Tiene formación en filosofía del siglo XVII y es fundadora del ciclo Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Y también del Departamento de Filosofía de nuestra universidad, Líneas de Investigación. Las líneas de investigación son, Constitución de Saberes en Ciencias Sociales y Humanidades y las Tecnologías de la Democracia. Ella coordina la colección Más allá de las disciplinas, que es una publicación de la UAM y de la UAM, y dirige tesis de licenciatura y posgrado. Adelante. Gracias. Voy a hacer una breve exposición. Vamos a hablar, el acuerdo es que hablemos máximo 15 minutos cada uno de nosotros y después abrimos las películas al público. En esta breve exposición será una exposición en 3 momentos. En el primero hablaré de las condiciones que han permitido que pueda suceder una película como Emilia Pérez. En el segundo voy a relacionar los contenidos de la película con los procesos de occidentalización que se viven desde hace más de 200 años. Y en el último momento abordaré el video Joanne Sacredou. Voy a ir un poco rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Todos sabemos que la película Emilia Pérez ha provocado cualquier cantidad de indignación, enojo, reacciones en redes y activismos culturales específicos porque habla de un país sin conocer y más aún se jacta de no necesitar conocerlo. Habla de una minoría de la diversidad sexual y de género con base en cuestiones tan absurdas como ser hombres malos, ser mujeres bueno, pero si es una mujer trans, entonces tiene que ser castigada. Habla de las redes del narcotráfico en México y de los jefes de esas redes de la manera más fantasiosa que se pueda hacer. Presenta a quienes buscan a sus seres desaparecidos para decirles que su dolor va a desaparecer casi por obra de magia. Eso ha sido Emilia Pérez. Lo importante de esta película, me parece, es que ha desatado una ola de tomas de posición como Joanne Sacredou, donde se dice, si tú hablas de mi país, de mi cultura, yo hablo de la tuya. Eso es lo importante. Bueno, lo abordaré adelante. Lo interesante
interesante de todo esto para la Academia de Humanidades y Ciencias Sociales, esas áreas del conocimiento con disciplinas que pretenden comprender lo que pasa en los colectivos y las sociedades, son dos interrogantes. Yo tomo dos interrogantes. Hay muchas, yo tomo dos. ¿Qué pudo haber desatado esto? Y la segunda, ¿cómo es que no sucedió antes? En esta breve participación abordaré solo la primera pregunta. ¿Qué pudo haber desatado esto? Es decir, ¿cuáles son las condiciones que habilitaron la emergencia de reacciones contundentes? Yo me atrevo a señalar tres de ellas. En primer lugar, el siglo XXI inaugura una entrada masiva de discusiones decoloniales y descoloniales, así como cuestionamientos a las visiones eurocentristas instaladas en la modernidad del mundo occidental, y esto ya permeó en amplias capas de la sociedad. En segundo lugar, los daños ambientales en los países en desarrollo por el ritmo de la economía del primer mundo han generado también un estado de alerta permanente hacia los excesos que llegan del exterior. Por último, en tercer lugar, el uso de las tecnologías, en este caso de las redes sociales, permitió a una de las voces más críticas de Emilia Pérez llegar a un público nacional e internacional que evidenció compartir el malestar y la indignación, así como participar del buen humor que destila el video Johannes Sacreblum. Estos tres elementos yo quisiera instalarlos en el marco que va más allá de lo decolonial o la modernidad, puesto que es un marco que requiere de sociedades sostenidas en el abuso legitimado, en la usurpación impune, en niveles jerárquicos, en el derecho universal a la interpretación o explicación, en las etiquetas que devalúan y clasifican, en los prejuicios cuidadosamente argumentados que separan, aíslan, discriminan. O sea, todo esto está al interior de un gran marco que está más allá de lo decolonial y la modernidad. Así como Jacques Audiard puede decir que el español es una lengua de un país emergente, pobre y de migrantes, Trump dice ahora que quiere ser el propietario de Gaza y construir ahí la Riviera del Medio Oriente. Es el mismo entramado del mundo occidental el que sostiene ambas afirmaciones. La diferencia es la inclinación mayor, sea a la cultura cinematográfica, sea a la política internacional. Ambos suceden, y eso es lo que sostengo, al interior de prácticas en lo que yo llamo procesos de occidentalización. Es decir, trayectos que están normados, que tienen reglas, que tienen leyes incluso, que son reproducidos, legitimados, erigidos como únicos y universales, y que permiten difundir e inducir a la adopción de cuatro situaciones. Estas cuatro situaciones son las que yo voy a enlazar con la película Emilia Pérez. Hacen todo eso e inducen y difunden para adoptar, un objetivo de sociedad que se jacta de ser civilizada y con futuro. Una postura devaluatoria frente a prácticas diferentes. El cultivo de una sensorialidad que disfruta y exalta las maneras y las consecuencias de ser occidental. Y cuarto, el derecho a ser guardianes y guías de la vida cotidiana. Entiéndase la cultura y el arte producido en el mundo. Veamos esto en la película Emilia Pérez. Aquí entro al segundo momento de mi exposición.
es Israel. Un país establecido con la fuerza militar, un país que usurpa un territorio con fuerza militar, que ha desarrollado la pericia científica, pero también la sensibilidad de la existencia. En la película, bueno, lo siento si se lo voy a echar, ¿verdad? En la película es el médico el que va a transformar al narcotraficante en la mujer que siempre deseó ser, pero antes se cerciora generosamente de su estado mental, del estado de su alma. Es él quien dice que quizá no necesita una cirugía. La respuesta, todo esto está en la letra de la canción, ¿no? Lady, doctor. La respuesta de la abogada Rita Mora para convencerlo, porque lo quiere convencer, parece, es que cambiando un cuerpo se cambia a la sociedad, y cambiando a la sociedad se cambia el alma. Vemos ahí la combinación de contenidos de la idea de sociedad de individuos. Un narcotraficante individuo luchando por su identidad, dispuesto a afrontar lo que sea. Este individuo hay que apoyarlo. Y la ciencia, el doctor sabe mucho, dice la canción. La ciencia titubea frente a la idea. Esa idea quizá descabellada. Y finalmente, el convencimiento se convence de apoyar a quien va a transgredir los límites. Después de ese recorrido en una troca con música que le molesta, ¿no? Segundo paralelo, la segunda práctica de los procesos de civilización, una postura devaluatoria frente a prácticas diferentes. Una abogada sin futuro que trabaja en un despacho corrupto, hay que sacarla de ahí. Ofrecerle un trabajo que le dejará $2 millones. Se hará rica, según el narcotraficante, y la instalará como abogada de éxito en Londres. Segundo ejemplo de esta práctica, un narco, con todo y ser el gran jefe, tiene a su familia, o sea, el gran jefe en serio. Nosotros sabemos que es un narco en serio. Tiene a su familia en una especie de desierto, ¿no? Viven como nómadas, parecería, donde la gente baila alrededor del fuego con la cerveza en la mano. Y cuando él convive con sus hijos, lo hacen jugando fútbol en un espacio de tierra suelta, o se acuestan encima de una lona toda la familia para ver las estrellas. A ese narco hay que sacarlo de ahí. El camino es Suiza para los hijos, y para la mujer trans que se convierte, en la que se convierte el narco, será Londres, en los ambientes, uso una expresión que entendemos aquí, será instalada en Londres, en los ambientes fifi, y después en una zona de ricos de la Ciudad de México. Segunda práctica de los procesos de occidentalización que se aplica a la película, la sensorialidad que exalta y cultiva las maneras y consecuencias de ser occidental. La sensorialidad, esa manera de pensar y de usar el cuerpo. La única manera de no ser narcotraficante es ser una mujer rica y generosa y bondadosa, que ayuda a los demás. Los niños después de 4 años en Suiza lo único que quieren es esquiar. La bondadosa ex narcotraficante, para conseguir dinero, convoca a otros narcotraficantes, la famosa escena de las mesas, ¿no?, con invitados. Convoca a otros narcotraficantes y subraya: mientras no conozca a gente de la realeza británica, entonces necesitaré de los narcos. Porque es claro, si alguien pertenece a la aristocracia inglesa, es limpio y generoso, como ella. Todas las dudas sobre la realeza inglesa, por supuesto. En la controvertida canción de Bienvenida, el personaje de la supuesta viuda del narco, la mujer, o sea que es supuestamente viuda, la mujer va a mostrar de qué manera entiende lo que se le ofrece y amenaza con que no se va a quedar ahí. Los lujos son cadenas, la casa es una jaula,
son expresiones de la canción. Jessie no quiere mantenerse en los valores en México que sí respetó en Suiza. La verdaderamente inverosímil canción de los sicarios, así se llama, que ahora convertidos al cambio de la recuperación y la cordialidad, dejarán a un lado sus prácticas asesinas y en cambio serán ahora quienes conduzcan a las buscadoras a los lugares exactos donde están sus desaparecidos. Recuerda la letra: para aguantarme la mirada en el espejo, para criarle a mis hijos con dinero limpio, para limpiar mi piel de tatuajes, aquí estoy, para ayudar con mis errores, aquí estoy. Cuarto y último práctica de los procesos de civilización. El derecho a ser guardianes y guía de la vida cotidiana, entiéndase, como lo dije arriba, el espectro de la cultura. Esta práctica permea toda la película, todo el proceso de su fabricación hasta la nominación de los Óscares y lo que hemos visto en los últimos meses de la mujer trans que hace el personaje de Emilia Pérez. ¿Ya? No, ¿Ah? 3 minutos. 3 minutos, ok, bueno. Lo voy a decir rapidísimo de la película. Sí, me salto a la mujer que hace el personaje, que ya mejor, ya no decimos mucho, ¿no? La película es un musical, es decir, las canciones son la película, la espina dorsal. Tan pueden hacer lo que sea con la cultura que Jacques Audiard afirma que no tenía necesidad de conocer el español, lo que decía antes, que la compositora que escribió las letras tampoco sabía español cuando inició el proyecto y después de escribirlas en francés pidió la traducción, las reformuló y después, cito, es una entrevista de octubre, terminó hablando español de manera fluida. De cualquier manera, estas condiciones de ignorancia sobre el país del que van a hablar, la autora de las letras, Camille, contó en abril del año pasado, inmediatamente después de Cannes, que sí buscó que fuera en español porque, cito, las letras hablan, o sea, vean esto, han dicho que no, que en realidad es una fantasía, que es una ópera, una música, ficción, ¿no? Dijo ella en abril del año pasado. Las letras hablan del país, de la realidad, del paisaje, de la gente. Podemos decir que esta película es acerca de la transición, mujeres cambiando, acerca de México, de política y compasión. No nos vengan con que... Este último punto, el despliegue de los efectos de lo cultural, es uno de los grandes catalizadores de las mezclas. ¿Cómo se dan estos procesos de occidentalización? No lo voy a desarrollar porque yo tengo 15 segundos. Es a través de la cultura. Cuando vemos cómo, vean, los países asiáticos, pensemos en China, pensemos en Japón, ellos no se occidentalizaron en su vida cotidiana. A quien tenemos son las grandes cúpulas que se van a fascinar. Vean ustedes a Murakami, ¿no? El escritor que es un fanático del mundo occidental, o al director de cine de una película que ganó hace 2 años, Taxi, es un japonés. O sea, el japonés también es un fanático de la cultura occidental. Lo podemos ver o sea, es lo cultural que permite que se adopten estas otras formas de sociedad y de ahí se desata todo. Activismos culturales como Johannes Sacre Blue, bueno, ¿qué puedo decir? Lo voy a decir rapidísimo, es un buen humor, ostentosamente, desenfadadamente habla y muestra las fragilidades de Emilia Pérez. Hay combinación de lugares gastronómicos, de higiene, culturales, etc. Y entre esto que es de buena voluntad, no deja, sin embargo, de mencionar el racismo,
en Francia, la crítica a religiones como la musulmana o a los árabes, por supuesto, y a los inmigrantes que llegan a Francia de las excolonias que tuvo en África. Lo hace de una manera displicente, ¿no? que además permeó para que haya en 11 días más de 47,000 comentarios. Y son comentarios así, en ese sentido del buen humor. Gracias a la ironía, la fresca ironía del video, el público se sabe capaz de aportar lo suyo a la fina crítica expuesta, porque todos llegamos traídos por las cigüeñas desde París, todos podemos hablar con gran conocimiento y desenfado de Francia, de sus perfumes y de su pan. Les agradezco. Muchas gracias, Julieta. Bueno, vamos a continuar con Isoc Sánchez. Él empezó los caminos de la investigación sin saberlo, de la mano de campesinos a quienes se suponía él enseñaba alfabetización. La realidad es que ellos le enseñaban que el mundo es mucho más grande de lo que nos han contado. Con esa convicción pasó por la licenciatura en Pedagogía de la UNAM y la maestría en Antropología de la Universidad de Columbia. Ha pasado por aulas rurales, de preparatoria, migrantes, de maternal, con maestras de primaria, y de algún modo se distrajo unos años en el servicio público haciendo consultas indígenas y ciudadanas. Está convencido de que hay que vivir al mismo tiempo en el mundo de las ideas y la reflexión y en el mundo de los pies, en la tierra y la acción decidida. Adelante. Hola, buenas tardes, días, no sé. Gracias por venir, gracias por estar aquí. La presentación, gracias. En lo que ponen la presentación, ayúdenme un breve sondeo para saber quiénes son, de dónde vienen. Por áreas como área de sociales, ¿hay aquí? ¿No? ¿De qué? Psicología. ¿Psicología? ¿La mayor parte de psicología? Sí. No hablaré más de la psicología en esta Vale. Bueno, ok, la presentación le puse nomás para que parezca. Espero demostrarles por qué se llama así, ¿no? ¿Me regalas la siguiente? Excelente. Lo primero de lo que quiero hablar son ideologías lingüísticas. Es un jueguito, no es un jueguito, es una línea de análisis que hacemos en antropología lingüística y en otras disciplinas que se dedican a esto, ¿no? ¿Me regalas la siguiente? Ok, vamos a empezar con esto. Les voy a pedir que me ayuden con otra cosita. ¿Quién de ustedes ha escuchado decir a terceros, a su mamá, a su amigo, a su sobrina, a su vecino, lo que sea, que el alemán es una lengua que suena duro, que suena fuerte, que suena golpeado, etcétera? ¿Quién ha escuchado decir eso? Levanten la mano. Ok, muy bien. Hay una tendencia, gracias. ¿Quién ha escuchado decir que el francés es una lengua romántica, bonita, suave, dulce, bla, bla, bla? Ok, hay una tendencia. Muchas gracias. Paréntesis, hizo un experimento, ¿no? con unos vecinos, con una amiga, y le dije, te voy a hablar en alemán, ¿no? A ver cómo te suena. Y no le hablé en alemán, le hablé en francés. Y me dijo, suena duro, fuerte y golpeado. ¿Pero por qué? Si era francés, ¿no? Hice lo contrario. A otro le dije, te voy a hablar en francés, y le hablé en alemán. Y me dijo, ay, qué bonito, ¿no? ¿Pero por qué si era alemán? Así me dijo, ¿por qué se ríe? Ok, esto y que ustedes han visto son ideologías lingüísticas. Me regalas la que sigue. Ideologías lingüísticas son un conjunto de creencias acerca de una lengua y con frecuencia se hacen extensivas a sus hablantes y a su cultura. No metemos en el mismo saco, ¿no? La lengua, el país, la cultura, las personas que la hablan, etcétera, muchas veces referidas a un punto que tiene cierto dominio de poder. Pensamos en francés y pensamos en Francia, no pensamos en los países, ¿no? En África o en el mar Pacífico que hablan francés, ¿no? Le puse esa fotito porque justamente lo que pasa es eso, las ideologías lingüísticas son esa niebla, ¿no? que impide ver las cosas, y todas y todos las tenemos. También por eso hice un poco ese juego con ustedes. Me imagino que también han pensado eso del alemán o del francés, y yo lo he pensado. Todas y todos tenemos esos sesgos, es normal.
Lo primero de lo que quiero hablar un poco es de cómo intenté meterme en la psicología lingüística, digamos, de Jacques Audiard. Jacques Audiard, que por cierto, cuando lo dices en francés, odiar suena como odiar, ¿no? No sé si es casualidad, si ya lo tenía de destino, es un chiste. Mucho respeto a todo el mundo. ¿Me regalas la siguiente? Ahí solo quiero hacer una parada, hablando de esto de ideologías lingüísticas, para reforzar un poco. Antes de la Segunda Guerra Mundial, por eso le puse ahí pre-Segunda Guerra Mundial, nadie me habría respondido lo que ustedes me respondieron acerca de estas dos lenguas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, del alemán me habrían dicho, ahí puse como un cuate, no se ve, pero tiene una de estas plumas de ave para escribir, ¿no? Te habrían dicho, el alemán es una lengua sensible, poética, ¿no? Filosófica, porque antes de la Segunda Guerra Mundial los grandes referentes de la lengua alemana son poetas, ¿no? Son poetas como Goethe, ¿no? Como Hölderlin, como Rilke, son filósofos como Kant, como Nietzsche, como Schopenhauer, Schiller, que se dedican a cosas trascendentes, etc. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los referentes del francés, que pues ahí abajo, ¿no? Es la lengua de los filósofos de la Ilustración, Descartes y su plano cartesiano, ¿no? Diderot, que quiere ordenar todo el conocimiento del mundo por orden alfabético, ¿no? Y esa lengua también de Alfred Binet, de Marie Curie, ¿no? Pues estos científicos te iban a decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, te iban a decir, el francés es una lengua que suena racional, ¿no? Ordenada, ¿no? Muy mental. ¿Me regalas la siguiente? Después de la Segunda Guerra Mundial, el principal referente que tenemos del alemán, tristemente, ¿no? Es la Alemania nazi, los discursos de Hitler, la destrucción que dejó. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasa un fenómeno curioso. Muchos de los soldados estadounidenses que fueron a participar en la liberación de Francia regresan a Estados Unidos habiéndose enamorado de francesas. Y regresan a contar esa historia que en Estados Unidos hay un megáfono gigantesco, que son sus medios de comunicación, y nos cuentan estas historias al por mayor. Entonces, este cambio histórico nos revela que esta idea que yo tengo del francés en realidad me vino de la sociedad en que vivo, ¿no? Ahora sí, ¿quién está aquí, por favor? Ok. Les iba a poner un video que no les voy a poner por cuestión de tiempo, pero es esta entrevista de Jacques Audiard, en donde dice la cuestión de que el español es una lengua de pobres, ¿no? Un poquito para ver qué nos revela de su ideología lingüística, pero puse algunas selecciones ahí en español. Esa me la voy a hacer. Ok. Conforme está explicando cómo eligieron el español para ser la lengua en que se graba la película, ¿no? Porque había que elegirlo, porque no era obvio que es una película de un país mayormente hispanohablante. Pero bueno, entonces él dice, si fuera en francés sería extraño para un alemán, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería extraño? O sea, ¿qué es lo que sería extraño? ¿Por qué para un alemán? Y hay otro dato curioso, dice, un alemán, por ejemplo. Es decir, los alemanes, no se refiere realmente a los alemanes parecen miembros de una categoría más grande de gente, a la que le parecería extraño ver la película en francés, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es extraño verla en francés? Nos lo va a responder más adelante sin darse cuenta. Vamos a la que sigue. Dice, se convirtió en internacional en el momento en que dije, porque toda la entrevista tiene esa, también es bueno verla para ver el lenguaje corporal, ¿no? En que dije, yo tomé la decisión, ¿no? Aquí soy el chucho, en que dije se va a cantar en español. ¿Por qué no sería internacional si la haces en inglés? ¿No? Ya es Francia, Inglaterra, ¿por qué no sería internacional si la haces en alemán? ¿Por qué solo el español te da ese carácter de internacional? Aquí les voy a adelantar un poco lo que yo voy viendo, porque cuando nos dijo sería extraño para un alemán, ese grupo al que pertenecen los alemanes, ¿no? Es un nacionalismo europeo, especialmente los países europeos colonialistas, ¿no? Entonces, por eso no sería internacional, porque a fin de cuentas somos compis de Europa, ¿no? Necesitamos otra lengua extraña, que sí nos haga sentir lejos. Que sigue. Y entonces remata todo lo anterior, diciendo que el español es una lengua de países emergentes, de países modestos, de pobres, de migrantes, ¿no? Es decir, ¿por qué es extraño? Porque el francés no es una lengua de países emergentes, de países modestos, de países pobres, de países migrantes. Es decir, todas las naciones que nos acaba de considerar no checan ahí, según él, ¿no? Pregúntenle a los países de África cómo los dejaron, ¿no? Y qué lengua hablan, ¿no? Entonces, el asunto aquí nos revela un par de cosas. Por un lado, la pregunta que se estaba haciendo Jacques Audiard cuando decide quedarse en español no tiene que ver con que estoy retratando un país mayormente hispanohablante, no tiene que ver con que el narco es una organización mayormente hispanohablante en México. No, tiene que ver con otra cosa. La pregunta que él se está haciendo es, ¿qué idioma nos hace sentir en medio de la pobreza cuando lo escuchamos? ¿A quiénes? A nosotros, las élites de los países coloniales europeos, ¿no?
Ahora, lo que a mí más me interesa, además de que esto es un horror, no, hay otra cosa aquí. Antes, espera, regresame un tantito. Es una lógica completamente instrumental. Visto así, para él la decisión de decir es en español es tanto como la decisión de decir producción, pónganme un árbol ahí atrás, maquillaje, póngale más robot, ¿no? Es un elemento más para dar una apariencia, para dar un efecto, ¿no? Y eso le pone a Jacques Audiard y toda la producción de la película en la posición de ser quienes deciden cómo se representa, ¿no? al grupo o a los grupos y a las personas que están siendo retratadas y retratados. ¿Qué es lo segundo de lo que quiero hablar? La lógica estructurante. Porque este detallito, ¿no? Que pesqué jalando la parejita del lado lingüístico, me llevó a pensar que se reproduce, ¿no? Que esa misma lógica como un fractal se reproduce en otros lados de la película. Solo voy a mencionar dos, pero creo que si pensamos lo que nos acaba de decir Julieta, también ahí se ve bastante. Me regalas la siguiente. Ok, vamos a ver. Tiempo en pantalla. ¿Cuánto tiempo sale en pantalla cada personaje? Los datos son legítimos porque los saqué de Reddit. Pero según yo coincide, según mi apreciación de cuando vi la película, son más o menos. No tengo tiempo de contar minutos. Según esto, aparece Rita, el personaje de Zoe Saldaña, 44% del tiempo en la película, en pantalla, ¿no? Emilia Pérez, el personaje de Carla Sofía Gascón, aparece 36%, y el personaje de Selena Gómez, que se me olvidó el nombre, 19% en pantalla, ¿no? Jessie. ¿No era una película sobre Emilia Pérez? ¿No se llama Emilia Pérez? ¿No? Y le puse un ojito al personaje de Zoe Saldaña, porque no solo aparece más tiempo en pantalla, sino que es a través de su personaje que miramos al personaje de Carla Sofía Gascón, a Emilia Pérez. ¿No? En realidad no me estás contando la historia de Emilia Pérez, me estás contando la historia de Rita Mora mirando a Emilia Pérez. Entonces, ¿quién es el protagonista? ¿No? Entonces aquí hay un poco, ¿no? Ese mismo jueguito que les decía de voy a tomar esto, no porque realmente es el idioma, sino porque me permite dar esa sensación, ¿no? Yo lo veo aquí, voy a tomar una persona trans, no porque realmente me interesa contar la historia de las personas trans en México, ¿no? Cuya experiencia no se parece a nada de eso, ¿no? Sino porque porque me permite dar la impresión de que soy un director progre y buena ondita, ¿no? Porque me permite decir que estoy haciendo una película sobre una persona trans cuando en realidad no le estoy dando tanto tiempo de pantalla y no estoy privilegiando su versión de la vida y del mundo, ¿no? Okidoki, la que sigue, por favor. Más o menos aquí empiezo a ver un tema para mí que es la verosimilitud. Ahí le puse que viene de verosimilistudo, es decir, aquello que es semejante a la verdad. Vaya, nada va a ser exactamente igual a la verdad, nunca, ¿no? Ninguna película, ni siquiera un documental, pero pues sí que se parezca tantito, ¿no? Porque sí vas a vender diciendo que es México, porque México vende. Sí vas a vender diciendo que son los narcos, porque los narcos venden. Sí vas a vender diciendo que es una persona trans, porque eso vende. Pero, ¿no? De ahí en fuera me alejo completamente de la realidad. Este señor tiene problemas de verosimilitud. No se acerca a la verdad. ¿Me regalas la que sigue? El último dato, y pensando en lo de Israel justamente, estos son un par de extractos que encontré en internet muy por encima, pero el de arriba dice, es de la página de la clínica Sheba en Israel, dice: Sheba es el único centro médico en Israel que ofrece cirugía de la parte inferior a individuos transfemeninos. Solo hay una clínica en todo Israel, una, que hace ese tipo de cirugía. ¿Realmente era el lugar más obvio para irse a hacer una cirugía? Ya sabemos que a Jacques Audiard no le importa la verosimilitud, ¿no? El siguiente párrafo en la página del hospital dice que es una cirugía altamente vigilada por el gobierno de Israel y que necesitas aprobación, ¿no? A ver, el narco que no quiere que el gobierno ni de México ni de Estados Unidos lo encuentre se va a meter al único hospital que está altamente vigilado por el gobierno que tiene a los espías del Mossad. Entonces, ¿ese es el país más verosímil para hacer esta operación? Abajo es un extracto de un periódico de Tailandia y dice: en el hospital de Angé de Bangkok, el cirujano Grechard por sensibilidad realiza 180 cirugías de cambio de sexo al año. 180, un solo médico de los muchos que hay en Bangkok, tú googleale, y en Bangkok, un solo médico realiza 180 y en el otro hay una sola clínica, ¿no? De nuevo, no me interesa, no me interesa que se parezca a la verdad, me interesa dar una imagen. ¿Y por qué en el caso de Israel había que dar la imagen? Que es un país
abierta, liberal y de avanzada, ustedes no cuentan, ¿no? Entonces veo esta lógica estructurante de tomar distintos elementos y decir, no me importa que no se parezcan a la verdad, vamos a meterlos todos en un saco y lo agitamos. ¿Me regalas la que sí? Ok, esto para mí responde a un proceso de mercantilización, que es transformar algo que no tiene valor intrínseco, que tiene un valor intrínseco o no económico, en algo que se valora en términos de dinero. Todo esto lo hago porque me va a vender y porque me va a permitir calificar para los Oscars, etc. ¿Va? Como Coco, en el Día de Muertos. ¿Me regalas la siguiente? Y aquí les voy a cambiar. ¿Quién vio la sustancia? Ok, muy bien. Porque creo que la sustancia, mi hipótesis es que la sustancia nos advirtió que iba a llegar Emilia Pérez, pero no lo supimos ver. Sí, lo hizo. ¿Nos regalas la siguiente, por favor? Para mí la sustancia es una película que se trata de aceptar la realidad. Les voy a resumir lo que para mí es lo fundamental del argumento. Nos dice, tienes que aceptar la realidad de tu cuerpo en el sentido de que envejece y va a tener una decadencia y no va a ser siempre joven, ¿no? La protagonista se niega a eso, consume esta sustancia que le ayuda a ser joven por siempre, ¿no? Esta sustancia representa los mandatos de la sociedad, ¿no? Desde muchos niveles, el que quieran, ¿no? El capitalismo, el patriarcado, que dicen el cuerpo de la mujer tiene que ser así, eso extensivo a otros cuerpos también. Pero un poco para mí la película te dice, pero si tú dejas que esas fuerzas son monstruosas, esas fuerzas, ¿no? Capitalistas, impositivas, de la sociedad y la cultura son monstruosas, y si tú dejas que te moldeen tu cuerpo, terminas convertida, me regalas la siguiente, o convertido en un monstruo, ¿no? Que es como termina el personaje de la sustancia al final, lejos de esa eterna juventud que anhelaba y lejos de la realidad de un bonito cuerpo humano en vejez, ¿no? Termina convertida en un monstruo que tiene partes que no van donde no van y que no sirven, ¿no? Es un poco mi metáfora. Ya voy a acabar. Mi metáfora, no sé si es una metáfora o el símil que veo, es que Jacques Audiard, así como la protagonista de la sustancia deja que estos mandatos de la sociedad moldeen su cuerpo, estos mandatos monstruosos de la sociedad moldeen su cuerpo, Jacques Audiard deja que los mandatos monstruosos de la sociedad moldeen su película. En este caso son los mandatos monstruosos de cómo las élites ven a los grupos minoritarios, ¿no? Él dice, ¿cómo representamos, según Hollywood, cómo representamos, ¿no? A las personas trans, a los mexicanos, a los migrantes, ¿no? A quien quiera, pues sin consultarlos, sin verlos y sin conocerlos, solo tenemos que ponerlos en pantalla un rato y eso ya me va a purificar, un poco como en la canción, ¿no? O como la lógica del doctor, me va a purificar, no importa que vengo de este país horrible colonialista donde creemos que ustedes son pobres, si los pongo en pantalla me van a purificar. Entonces agarra, ¿no? Y dice, bueno, en Netflix hay un montón de series de narcos, vamos a meter narcos, y eso es como un ojo que va donde no va, ¿no? Y luego dice, ¿qué más vende? El tema LGBT, vamos a meterlo, ¿no? Y eso igual, pero no es verosímil, entonces es como una nariz que no va donde no va, ¿no? El español, bueno, el español, y como sea que suene, porque es lo que han dicho también lo de los acentos, porque a él no le importaba, porque el español le suena pobre y aunque le suene pobre ya tiene, ¿no? No tenemos que ver si los acentos son verosímiles con la multiplicidad de variantes del español maravillosas que hay en México. No importa, tú aviéntalo, ensaya, hay una dentadura que va donde no va. Entonces un poco lo que a mí me da la impresión es que Emilia Pérez como producción cultural, ¿no? Como filme, es un poco esta criatura monstruosa, ¿no? Que tiene un montón de cosas que sé que van a vender, que sé que las puedo mercantilizar, que no me importa cómo se unan, que no me importa si es verosímil. Y ya con lo que quiero cerrar es que en el caso de la sustancia creo que se quedó corta un poco, creo que fue demasiado ingenua. Por cierto, también una directora francesa, y por cierto, también hablando de las modificaciones del cuerpo en una estructura rígida, patriarcal y positiva, ¿no? Tienen como un denominador esos temas de las dos películas y la del concilio también. Me desvío. Creo que, para terminar, creo que lo que nos dice es, sí, se quedó corta, fue demasiado ingenua la sustancia, porque al final, la última escena, está el monstruo sobre el escenario y todo el mundo se horroriza, ¿no? Porque están viendo la realidad de lo que pasa cuando dejas que estas fuerzas monstruosas de la sociedad te moldeen. Y creo que la directora de la sustancia dijo, claro, si lo tuviéramos enfrente diríamos, qué feo es esto. Pues no es cierto, porque tenemos a Emilia Pérez en la pantalla y en lugar de horrorizarse, se le aplaude, ¿no?
Entonces, pues ya, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la tercera participación de la doctora Lorena Loyola Piña. Ay, Dios mío. Forma parte de la Facultad de Diseño de la UAM, es becaria del CONACYT para la maestría y el doctorado. Ha escrito libros de investigación sobre el impacto de la imagen como proceso cognitivo y artículos a nivel nacional e internacional. Es SNI Nivel 1, Sistema Estatal de Investigadores y perfil PRODE. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Sabíamos que era un tema que iba a llamar la atención, así es que no nos equivocamos, colega. Acá estamos. Como 15 minutos para mí son muy poquitos para hablar de este tema. Me voy a apresurar, nada más comentando 4 cosas. Acá están mis queridos alumnos de servicio social y mis tesistas con los que voy a estar trabajando este tema, porque el tema de Joan Sacreblú me parece súper interesante. Entonces voy a hacer 4 notas importantes para que se entienda desde dónde estoy hablando. La primera, nos estamos subiendo obviamente al mame, ¿no? Son las primeras reflexiones sobre un fenómeno social de ambas películas. La segunda, estoy pensando en voz alta, no tengo nada estructurado como mi colega que es muy estructurada, yo no tanto. La tercera es que tengo gran perplejidad ante el fenómeno de respuesta de Latinoamérica en general. Ustedes saben que mucho del fenómeno que está sucediendo con Emilia Pérez es gracias a los brasileños, porque seguramente le siguen la pista por ahí, y del desconocimiento que tienen los países europeos sobre Latinoamérica. Y la cuarta, pues que hay que medir temperatura para iniciar los caminos, ver los nodos y transitar la manera fácil. Muchas gracias a mis alumnos que aceptaron estar trabajando conmigo este tema de Joan Sacreblú y Emilia Pérez. Sí, yo también. Voy a analizar como muy rápido las películas en varios puntos. La primera es la producción cinematográfica. Me voy un poquito rápido. Mis colegas ya abordaron Emilia Pérez. Emilia Pérez, desde mi punto de vista, es una producción diseñada, creada, pensada, escrita, producida para ganar Oscar. O sea, no tiene esta parte de, es que yo quise hacer la película antes y de repente se me ocurrió inscribirlo en el Oscar. No, veo que gana Óscares. O sea, yo tengo un dato que no está confirmado, que es que la gente que trabajaba con Weinstein está trabajando con la propaganda de Emilia Pérez. Y voy a decir propaganda porque es prácticamente político el tema. No tengo el dato confirmado, estoy buscando ese dato, pero es evidente que desde el guión está hecho para ganar Óscares. Emilia Pérez trata todos los temas que ganan Óscares de una forma absolutamente superficial. El tema de los desaparecidos lo toca muy poco, no tiene datos reales. El tema de lo trans tampoco lo toca bien. El tema de la mujer está totalmente con estereotipos. Y el tema de la familia también. El tema del amor, incluso sale por ahí la Virgen de Guadalupe. ¿Quién ya vio a Emilia Pérez? Se van a decir la vi, pero prácticamente ninguno. Bueno, ustedes ya saben que las redes están llenas de spoilers. Seguramente ya vieron los trozos más importantes de Emilia Pérez, incluso seguramente ya vieron las animaciones de Huevo Cartoon. Se lo merece, Selena Gómez está muy mal, ¿no? Ahora, bueno, seguramente ya vieron también toda la producción, incluso ya vieron que ya hay mercancía de Joan Sacreblú, ¿no? Ya adoptaron su rata, ¿no? Porque está en adopción las ratas, está padrísimo ese proyecto. Bueno, entonces Emilia Pérez es un proyecto súper bien producido, está súper bien producido. Tiene los colores, tiene las coreografías, tiene la métrica, tiene la fotografía y no cuenta nada, no dice nada y no profundiza. Eso es lo ofensivo de Emilia Pérez. Si Audiard, que yo coincido, yo creo que es destino, el apellido. Si Audiard hubiera hecho lo que se hizo en 1995, que estoy segura que muchos de ustedes ya habían nacido con la película La ciudad de los niños perdidos, que si tienen la oportunidad de verla por ahí, también es francesa, nadie se hubiera ofendido, es decir, ficción. Pero no,
él quería representar algo porque en los Oscars, pues la ficción tampoco estaba tan bien vista, ¿no? Entonces dice, pues México, ¿por qué no? Los trans, ¿por qué no? Los desaparecidos, pues ¿por qué no? Y lo toca todo de una forma muy superficial, ¿no? Entonces yo esto lo llamo la inevitable levedad de Emilia, ¿no? No hay profundidad en los personajes, no hay profundidad en los temas, no hay profundidad en las historias, usan los estereotipos. Y a mí algo que mencionó la doctora Julieta, que yo me hago como pregunta, no la he contestado, la voy a hacer en voz alta: ¿de verdad cambiar un cuerpo es cambiar a la sociedad? La canción, hay una canción de Emilia Pérez que termina diciendo, cuando Emilia se enamora, dice, quiero que mi alma huela a miel. Porque como ya cambió, pero claro, el hijo le sigue oliendo la mano a coca, cola light con limón, no sea, entonces ya lo oyeron, ya oyeron la canción. Entonces, para mí Emilia Pérez es un perfecto mecanismo hollywoodense creada para una temporada de premios, no para hacer arte, no para hacer cine social, no para hacer denuncia, no para demostrar nada. Está hecha para ganar premios. Y ante eso, pues miren, yo ya me voy a saltar todo esto porque si no, no me va a dar tiempo a nada. Se une la personalidad del director, que es un personaje que me voy a permitir calificar con todos los errores que esto puede significar, que denota soberbia, desprecio por América Latina, que es eurocentrista, que es blanco y que es hombre. O sea, todo lo que nos han enseñado durante los últimos años que no se debe ser. Pero además es prejuicioso y prejuiciado. Y se le ocurre hacer cada declaración que realmente ofende cada vez más. Entonces surge en TikTok una iniciativa con Camila de Aurora que se llama Joan Sacre Bleu, que espero que ha visto Joan Sacre Bleu, más que Emilia, vean Joan Sacre Bleu. No es la superproducción, y esto se analiza desde muchos factores. No van a ver la superproducción, pero sí van a ver también un cortometraje lleno de estereotipos franceses, ¿no? De ratas, de vino, de mala pronunciación, de Ladybug, sale Ladybug y Adrián atrás. Sí, tenemos una torre Eiffel, no sé dónde es, pero es una torre Eiffel. Sí, Emily en París, con un servicio estupendo en los restaurantes, igual que en Francia. Está perfectamente bien hecha. Pero lo más interesante de este corto es que sí son la colectividad, que yo creo que hay que rescatarlo mucho. Porque es una influencer, Camila, sale y dice, estoy ofendida por esta película, y propone la historia, y TikTok dice, sí, claro, o sea, fondeala. Y la fondea. Y con un presupuesto equivalente a los 1.760 euros, construyen un cortometraje de media hora que le da en la torre a la temporada de premios de Emilia Pérez, que tiene un presupuesto de 26 millones de euros. ¿Por qué? Porque ya no queremos que nos digan qué ver, cómo verlo, qué cine, quién decide qué nos gusta, cómo nos representamos y si queremos seguir siendo eso que ellos creen que somos. Entonces toda América Latina se une y apoya a Joan Sacre Bleu. Obviamente no todos dimos dinero, porque cuando fondearon Joan Sacre Bleu, o sea, estábamos un poquito enteraditos, pero realmente no. Entonces por eso solo se juntan 37,000 pesos, el equivalente a 37,000 pesos. Pero sí, Joan Sacre Bleu va a sacar una segunda versión. Seguramente ya vieron los TikToks con las cantidades de gente que estaban haciendo casting para todos los personajes de Emilia, de Joan. Sí, me mata, Camila, ya creo. Pero a mí lo interesante es que hay un sentido profundamente antisistema en Joan Sacre Bleu. Y no solamente es de quien hace el corto, de quien lo genera, de quien lo escribe, de quien realmente está detrás, sino de los miles y cientos de miles, diría yo, de comentarios que han acompañado a Joan Sacre Bleu. No solamente en su post, o sea, en el YouTube, donde está el video de Joan, que por cierto, Emilia Pérez hace una asociación que se llama lucecita.com.mx, donde uno dona dinero para buscar a los desaparecidos. Bueno,
Si ustedes se meten a lucecita.com.mx, los redirige a Joan Sacreblú, porque no, ni siquiera se tomaron la molestia de comprar el dominio en Emilio Pérez. Entonces, ¿por qué no? Pues lo compramos y lo redireccionamos hacia Joan Sacreblú. Entonces, Joan tiene ya mercancía, Joan tiene cortos de Joan, tiene referencias en animación, tiene carteles, la gente está regalando sus diseños, usted tiene carteles, hay gente que ya está vendiendo, bueno, los de la producción están dando las ratitas, por eso decía producir, porque es uno de los estereotipos más icónicos de Joan Sacreblú. Pero además todos los latinoamericanos nos montamos en el mame de decir, como decíamos uno muy particular, como yo compro en la farmacia París, estoy segura de que soy experta en Francia y Joan Sacreblú es Francia. Entonces, Francia. Y así un montón. Como mi primo habla francés, yo soy experta en Francia y es Francia. Es un documental, ¿no? Pero realmente lo que es que es un fantástico modo de convertir el cine, de que el cine recobre un concepto que trabajo con una de mis tesitas, que es la contracultura, ¿no? Estas manifestaciones cinematográficas que en realidad lo que están haciendo es ponérsele al sistema a través de una red social que es TikTok, y con esa red social poder expresar lo que nosotros queremos expresar, que es lo que ya les comenté. Nuestra respuesta al eurocentrismo, pero que también viene de Hollywood, nuestra respuesta al sistema y nuestra respuesta, por supuesto, cómo queremos responder a través de la comedia. Por ahí había, no tengo el dato del crítico, a lo mejor ustedes saben más que yo, pero había un crítico que también es un influencer que decía que seguramente Joan Sacreblú era un nuevo género de cine, que era un género de cine contestatario, ¿no? Y yo creo que sí, por un lado, pero por otro lado recobra lo que debería de ser el arte, que es esta función social, no solamente de expresión, sino de denuncia, porque a pesar de la mala producción de Joan Sacreblú, porque no la podemos salvar, es un corto hecho en 3 días o 4 días, con muy poquito presupuesto, con gente que no es profesional, ¿no? Esa mala producción también denota un tema muy importante, que es no tenemos miedo ya de alzarnos en respuesta al sistema que nos dice cómo debemos vernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo voy a decir. Ah, perfecto. Perfecto. Tengo varias preguntas que yo me hago. Una de ellas, ya hablando de Emilia Pérez, es la parte inclusiva, ¿no? O sea que el pensamiento inclusivo desde las élites. Ese pensamiento inclusivo que nos lleva a la exclusión y esa exclusión que nos lleva a las respuestas como Joan Sacreblú, ¿no? Es decir, nos vamos a tener que sentar, creo yo, a repensar nuestras inclusiones, cómo vivimos las inclusiones, porque hasta ahora nos habían dicho que si nos veíamos retratadas en una gran producción cinematográfica, pues a lo mejor nos sentíamos incluidos por los grandes temas que se tratan en el arte internacional. Y no nos sentimos incluidos, al contrario, nos sentimos excluidos, porque la banalidad con la que se tratan los temas en Emilia Pérez nos excluye. Entonces, esas inclusiones resultan excluyentes. Tenemos que repensarnos, esa es una de las preguntas que veo, tenemos que repensarnos nuestro sistema de inclusión. O sea, solamente con representar, como comentaba los dos colegas que comparten mesa y a quienes agradezco la generosidad de estar aquí, solamente con esta visión del idioma, solamente con esta visión de, miren, yo me arrepiento, ya con eso, es a mí me parece súper interesante cómo trabaja el tema del arrepentimiento Joan Sacreblú, porque Emilia Pérez trata el tema del arrepentimiento como este narco que cuando se vuelve mujer, se vuelve buena y arrepentida. Y ojo, porque bueno, a mí no me va a dar tiempo, pero hay un tema bien interesante. En la canción de Zoe, cuando le pide dinero a los narcos, no es otra cosa más que lavado de dinero. Si un narco te da dinero, aunque sea para comprar pañales, es lavado de dinero. Es uso de dinero de procedencia ilícita. ¿Qué arrepentimiento tiene Emilia Pérez cuando finalmente pone una empresa de lavado de dinero, señores? Y luego además manda a secuestrar al novio de la
exmujer, viuda o lo que sea, ¿no? Entonces, no es cierto, ese arrepentimiento no está, está porque está la Virgen de Guadalupe al lado de ella, porque la Virgen de Guadalupe clarifica todo. No, tampoco. Y Joan Sacre Blue lo que hace es mostrar o generar un arrepentimiento cultural. Todo el tiempo Joan está diciendo, es que los franceses son malos, somos malos, no hay que maltratar a los animales, ¿no? Y lo dice y lo repite, y entonces también trabaja el tema del arrepentimiento, creo yo, como una cuestión de, oigan, ya franceses, arrepiéntanse, dejen de estarnos estereotipizando, ¿no? En fin, hay muchísimas preguntas. Me pregunto yo también si la comedia entonces la tenemos que tomar como una reflexión, si es una creación colectiva, si las creaciones colectivas tienen que ser ya nuestro derecho de réplica, porque obviamente como individuos pues no nos oyen, pero como colectivo nos han oído y más. Lo que ha causado el corto, no el corto tal cual, pero lo que lleva el corto en sí mismo y todas las referencias y todos los comentarios al corto, pues es lo que llevó a Emilia Pérez a estar a un tris de perder los Óscares. Pero ojo, no se sorprendan si gana. No se sorprendan si ganan algunos, porque sí está diseñada para ganar premios. Está cinematográficamente bien hecha, lo cual no quita lo que es una porquería, pero bueno, tiene bonita foto, ¿no? Entonces ahí tendríamos que repensarlo. Y miren, yo me quedo como con muchas notas, así, y ya, porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias.